Bienvenidos a Zona Franca, Diálogos de Comercio Exterior y Aduanas. Soy su presentador y moderador Aristóteles Aldape, docente aquí de la Universidad de Comercio de Escomex. En este su espacio buscamos centrar las opiniones de expertos para brindarle a usted, el espectador, las nuevas tendencias y lo más relevante del mundo del comercio internacional en México y en el mundo. Zona Franca es un esfuerzo realizado por la comunidad académica estudiantil de Escomex, Universidad de los Negocios. La dinámica es muy sencilla, se le dará a los participantes tiempo para dar su opinión acerca del tópico, y el tópico el día de hoy es uno muy interesante, es el de elecciones, Estados Unidos y su impacto en las relaciones comerciales. Aquí en viernes 25 de septiembre, a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, tenemos como invitados especiales al vista Donal Miguel Carlos Ramírez y al maestro Jesús Hernández, que van a estar dando su opinión al respecto de este tan importante tema como lo es la selección de Estados Unidos. Para los que no saben, el 3 de noviembre hay elecciones en nuestro vecino del norte. Están los candidatos Donald Trump, presidente actual de Estados Unidos de Norteamérica, y su competidor del Partido Demócrata, el candidato Joe Biden, o Joe Biden. Ahorita tenemos al día de hoy en encuestas de CNN a 49 puntos a Donald Trump y 51 puntos, o sea, 51% de intención de voto. Eso quiere decir que están a un punto, están parejos. Para especialistas electorales de la Unión Americana, hay un 29% de que Donald Trump sea presidente. Solo recuerdo que hace unos años, en el 2016, solo tenía el 22%. Eso quiere decir que tiene poquito más chances esta vez que el anterior. Fue sorpresivo. Sin más preámbulo, les voy a hacer la palabra. ¿Qué opinamos? ¿Cómo vemos las elecciones, maestro Jesús? Híjole, oye, estos porcentajes que nos mencionas realmente cambian toda la jugada porque hace un mes no estaban así. Hace un Exacto. mes estaban a un porcentaje del 10%, más o menos 11%, y se iba alejando Biden, ¿no? Mm, eh, Entiendo que la verdad hablamos de que Donald Trump es muy mañoso en todo sentido, ¿no? Es un gran negociante. Y hoy lo platicaba en una clase, ¿no? Le digo a los muchachos, ¿sabes qué? Es que como gran negociante, él no va a querer perder. ¿Cómo va a perder una persona de ese calado, no? Y él va a hacer todo lo posible por ganar. De hecho, todo lo que él va a tratar de dirigir en su política es todo eso, que obviamente ha respetado últimamente, han respetado el tema de México, hablando de relaciones comerciales. Todavía no nos ha tocado, pero al cierre de la campaña presidencial nos va a tocar. Y va a decir que el muro lo vamos a pagar. Y va a decir que va a mandar a todos los mexicanos. Y va a decir que el sueño mexicano, se acabó, el sueño americano no es viable. Entonces, yo considero que el presidente, Donald Trump, pues va a ganar si no pasa otra cosa, aparte ahorita trae una relación muy fuerte con China, queriéndole imponer aranceles fuertes. Entonces, tú sabes que, y yo creo que ahorita lo podemos platicar, ellos manejan lo que es la mano dura, ¿no? O la mano negra, como le economiza la mano negra, no sé si alguien, sí, yo creo que sí lo conocemos, ¿no? La mano negra, pero Así maneja es. la mano dura en el sentido de que ellos van a poner todo lo que sé de su parte para ser los primeros en el coronavirus, para poderle imponer a China, para pelear con Rusia y las relaciones que se tienen con Europa. Entonces, estamos en un ambiente, en un clima un poco complicado, ¿no? Un poco, donde como yo comento, Donald Trump, pues va por todas, o sea, créeme que ahorita le hice como Condorito, me hice plup porque el 1%, 2% no Sí. me lo esperaba, ¿eh? Mucho ojo. Mira, En las polls, presidential polls, está John Biden con el 51%. Ahora, recordemos que siempre hay un porcentaje de sesgo dentro de lo que es todas estas estadísticas.
Si tú entras al decine, 44%, pero eso se traduce a las intenciones. Recordemos que ahorita en los estados donde los colegios electorales son más importantes, Massachusetts, Arizona, estados con una tradición republicana, ahí Trump va ganando. Y en los estados también fuertes, como Florida, California, ya la gente anda indecisa. Recordemos que hace 3 meses estaba el verano estallando, era el polvorín. O sea, había pasado lo de esta persona afroamericana que fue abatida, estaba coronavirus, desempleo, tenía un polvorín Donald Trump. Pero ahorita las cosas se van revertiendo. Es muy importante que lo veamos sobre esa perspectiva que menciona el Maestro Jesús. Pero en una primera participación de nuestro segundo invitado, aquí nuestro invitado Miguel Carlos Ramírez, que quisiera saber qué opina de estos números, porque son números sorpresa y no son números de hace un mes, son números de ahorita. Sí, permítanme. Bueno, sí, yo coincido en muchas cosas que están comentando ahorita, pero también tenemos que analizar que no solamente es una cuestión personal de un político con mucha fuerza, acostumbrado al ambiente empresarial donde él domina, con mucho dinero, con muchas relaciones, dueño de un ambiente que lo hace diferente al resto de las gentes y de un carácter fuerte, impulsivo, de enfrentamiento que probablemente a la mayoría de las gentes les cae de peso, acostumbradas a un tipo de oratoria en el pasado de los Estados Unidos inmediato, con el expresidente, a ellos les dicen presidente todavía, Obama, que subyugaba a las masas fuertemente y por acá hacía su política individual. Yo creo que las elecciones en Estados Unidos y su impacto en las relaciones comerciales deben de analizarse como un fenómeno nacional de los Estados Unidos que tiene un alcance global, mundial. Afecta a todo el mundo. Y esto es por la posición hegemónica que guarda esta nación. O sea, es obvio que está encima de todos. No solamente los mexicanos estamos atentos, han de coincidir en este proceso, sino todo el mundo están atentos, ¿no? En las grandes potencias, en China, en Europa, probablemente hasta en las islas del Caribe mexicano o las islas Fiji haya gente analizando el asunto, porque a todos les va a afectar. Se dice que es la elección más importante del mundo, de la historia en el mundo. Y probablemente, pues últimamente, en este siglo, todo es más importante en toda la historia, todo lo que ha pasado es inédito, y es cierto, sí, es cierto, estamos asistiendo a una avalancha de comunicación generalizada en los medios, en todos lados se está hablando de lo mismo, y esto es porque nos acercamos a un proceso en que los Estados Unidos definirán con quién llegar al final de la hegemonía probablemente de los Estados Unidos, aunque no del capitalismo. Entonces, el presidente Trump, así como el candidato Biden, buscan afianzarse para esta segunda o última etapa de los Estados Unidos en su hegemonía. No quiere decir que van a desaparecer, no quiere decir que ya se acabó el capitalismo, nada de eso. Ha habido estamentos en el pasado. Holanda empezó el capitalismo, lo desarrolló, tomó la hegemonía, ¿no? En una incipiencia. Después viene la Gran Bretaña al relevo y también toma un papel muy relevante en las relaciones comerciales del mundo. Ahora es Estados Unidos y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Ahora, los demócratas, ¿no? Hay que analizar un poquito, si me permiten, porque yo creo que todos coincidimos en que tenemos preferencias especializadas por las tendencias ideológicas y por los caracteres de cada uno de los candidatos. Por ejemplo, los demócratas impulsaron la globalización y el neoliberalismo.
tuvieron 28 años en el poder junto con los Bush, Papá Bush y George W. Bush, promoviendo, entre otras cosas, a China, que las empresas de todo el mundo se asentaran sus fábricas en ese territorio. Fue un punch, fue un hitazo. Desgraciadamente China nunca ha cumplido los acuerdos, ni las normatividades, ni los compliance, y entonces eso ha traído un desequilibrio en el mundo. Últimamente han querido hacer un programa de pirateo general a todas las empresas asentadas en su territorio para quedarse con la tecnología. Al momento no hay quien los controle. Ahora, ha promovido los demócratas los conflictos armados en las zonas de Irán, Afganistán y Siria principalmente, y se dice que ha apoyado al Estado Islámico para mantener una zona en conflicto. O sea, eso favorece a la industria de la guerra. Hace unos días, hablando de datos, se mencionó que más de 500, hoy mismo se mencionó que más de 500 exmilitares y militares en funciones hicieron una carta apoyando a Biden en contra del presidente Trump, y pues es explicable porque pues, los demócratas estuvieron favoreciendo a la industria de la guerra. Adicionalmente, interfiriendo en el flujo de gas en las redes mundiales para favorecer a las compañías domésticas, generando conflictos en Europa, Rusia y otras zonas. Legalizaron la marihuana, se desarrolló fuertemente junto con el tráfico de armas, pues el tráfico de drogas. Aquí tenemos en México el problema del que se quedó y el juicio del exfuncionario García Luna, ¿no? Eso es muy claro, ¿no? Y todo eso está muy claro que fue en ese periodo y muchos presumen, conforme a Netflix, que fueron promocionados y fortalecidos por una antigua DEA. Ahora, bueno, los republicanos discriminan a sus socios comerciales el señor Trump y canceló inclusive un acuerdo en el Pacífico, un acuerdo de libre comercio. Las negociaciones con sus socios comerciales están sujetas a una fuerte carga que les favorece a ellos. Ahí está el punto del acero, del aluminio, junto con Canadá y con Estados Unidos. Las negociaciones con sus socios comerciales están sujetos a que sean favorecidos. Eso es definitivo. Los republicanos, bajo el presidente Trump, ven el triunfo de los Estados Unidos y emerger como una nación en este declive hegemónico que se nota. Ahora, se han inclinado por Rusia, que dejó el comunismo como un acompañante más civilizado en política hemisférica. China no ha dejado el comunismo. China tiene a su población fuertemente sobajada, ¿no? Es una cosa muy, muy criminal, muy fuera de los derechos humanos. Yo creo que en ninguna nación actualmente ocurriría eso de manera tan masiva como ocurre en Estados Unidos. No el 10% de la gente clase media de los negocios, sino la gente, el pueblo, como dicen actualmente, el pueblo, la gente, ¿no? Que no tiene un salario, que no tiene propiedad, que vive el comunismo en las zonas rurales más alejadas del extenso territorio chino. Entonces, ha quedado como un acompañante más civilizado en política hemisférica debido a eso. Ahora, los republicanos han trabajado intensamente para que las compañías americanas dejen China, ese es Trump, y regresen a su territorio para generar fuentes de empleo en una población que ha resentido el desempleo fuertemente. Aunque francamente Estados Unidos tiene un estándar de vida superior, también hay zonas en donde se han estado resintiendo, y también es cierto que ellos pagan mucho dinero por la educación, sobre todo a la gente del medio oeste de las universidades de punta en el mundo. Y muchos de ellos no están llegando a los estándares que necesitan o que estaban esperando. Ha bajado mucho el estándar de vida americano después de 28 años del gobierno de los Bush, el gobierno de los Clinton y el gobierno de los Obama. Ahora, Trump busca disminuir su papel de policía probablemente policía del mundo, de acuerdo a un especialista en seguridad que recomendó eso para llegar más libremente en esta última parte de su hegemonía.
Bueno, esto afecta la industria de la guerra. También regresó Trump con su aliado tradicional, Israel, con quien, por cierto, tiene un acuerdo de libre comercio. Ha hecho reajustes de la OTAN para redirigir los recursos invertidos en Europa. Sí, porque los europeos no quieren gastar un quinto de su seguridad, y ha reducido el apoyo a la ONU, que ha perdido impulso en este siglo XXI. Eso incluye a la Organización Mundial del Comercio y a la Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué les parece? Pues a mí me parece muy interesante, pero aquí viene lo interesante, porque para todo hay peros, ¿no? Y desde hace más de 5 años, las cuestiones geopolíticas están muy marcadas en el mundo. O sea, tenemos a esta región sino-rusa, en la cual ellos sirven de proveedor de materias primas en este lado del hemisferio euroasiático, pero con una separación, como ahorita lo mencionó el Vista, completamente los tratados. Cuando Estados Unidos, yo creo que hizo una consolidación de todo lo que son sus socios comerciales, incluidos nosotros. Por eso es la importancia de lo que estamos hoy mencionando. Tenemos que, más del juego geopolítico, yo creo que tenemos que analizar el juego geoeconómico, porque a final de cuentas tenemos esto de la pandemia ahorita encima, y previo a eso nosotros teníamos una recesión, más en los países de Occidente, terrible, pero eso no tiene, yo creo que no tiene que quitarse, no tenemos que quitar el dedo del renglón. Y aquí vendría la pregunta, ¿quién nos conviene más? ¿Nos conviene más este Joe Biden, con eso que mencionaste, o nos va a convenir más este Donald Trump? Porque a final de cuentas hay una guerra comercial, todavía no ha sido el COVID, y nuestro país acaba de firmar el TEMEC. Maestro Jesús Hernández, ¿qué opina de todo Sí, esto? Porque se va a poner hombre, interesante ahorita. no, es que es todo un licuado de muchas cosas. Fíjate que, complementando algo que dice el Vista, pero yo veo que Estados Unidos está, en esto de la pandemia los vino también a beneficiar a ellos mucho, porque Estados Unidos está quebrado, totalmente está quebrado, su economía está caída y totalmente. Y ahora con los préstamos, lo que pasa, eh, Estados Unidos y Trump está apostando a apoyar a las personas que no tienen trabajo, sí, que perdieron su trabajo ahora por la pandemia. A muchas familias les dio $1,000, $2,000 para que se recuperaran de alguna manera. Entonces, todo ese dinero, pues también, ¿de dónde viene, no? También hay que ver cómo el mundo ha proclamado el oro que tiene y cómo sostiene su moneda en dólares, que se habla de un engaño, que no tiene la fortaleza el dólar en el mundo. Y estamos hablando también de los reyes de la globalización. Estamos hablando de Bush, sí, de los tiempos también de Salinas de Gortari, de los tiempos de todo eso del liberalismo, o sea, cómo nosotros también hemos sido presa del Tratado de Libre Comercio. Es nuestro imán que nos tiene. En el día de hoy tenemos al Temec. Nos convendría, yo creo, si es como para tirar dados, creo que nos convendría más seguir con la relación de Donald Trump que con la de Biden. Al parecer, a Donald Trump ya lo tenemos, sabemos de sus locuras, sabemos de su bluff que avienta, porque avienta mucho bluff, a ver si caemos. Y considero que, híjole, a lo mejor es que suena así como fuerte. Yo no pensé decir esto, ¿no? De que Donald Trump nos convenía. Pero, pues por el momento estamos serenos con él y podemos seguir teniendo relaciones con el mundo, ¿no? Habremos que ver Ahora, si, habremos que ver si en otra relación que llegamos a tener con el presidente Biden nos deja poder flexibilizar con los demás países, ¿no? O aplicarnos las cláusulas del TEMEC de no poder negociar con nadie, ¿no? Y quitarnos nuestro acuerdo del TLQ. O sea, no sé, o sea, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Estamos ahorita pasando momentos difíciles en México, tanto políticos como económicos.
el país no alcanza a florecer. La pandemia vino también a darnos un coletazo de cosas muy tristes, ¿no? Y vemos a un nuevo partido, a un nuevo gobierno, que tampoco se alcanza a poner en posición. Entonces habríamos que ver qué va a pasar, porque así como digan los de Frena y todo eso, no se ve el presidente, es pues pura política desperdiciada, ¿no? Pero pues el que se quiera que se vea el presidente, pues ya habrá otros mecanismos. Pero también eso nosotros nos está afectando en el mundo y nuestras relaciones comerciales, ¿no? ¿Qué está pasando con México, no? ¿Qué escándalos está sucediendo con México, no? Ahora, nosotros no podemos pelearnos, y bien lo dijo el caso del agua que hay en Chihuahua. Ese es un conflicto que puede llegar, si no se resuelve, a dañar nuestra relación con Estados Unidos, porque estaríamos irrumpiendo una negociación de 1944, y eso en el mundo del comercio y de las relaciones nos dejaría abajo. No sé, ese es mi comentario de lo que dicen. Para finalizar esta parte, creo que nuestro mejor tirador sería Donald Trump. Y aquí con lo que menciona el maestro Jesús, recordemos dos cuestiones que nos han pasado ahora con la 4T y Donald Trump. La primera sucedió con las caravanas, lo cual derivó en este comentario del 5% de los aranceles, lo cual derivó en esta visita de Marcelo Ebrard allá a Washington, lo cual después terminó aquí en Baja California, en un festejo supuestamente por el triunfo categórico que tuvimos en esas negociaciones. Supuestamente, ¿no? La verdad es que vinieron para celebrar que el PAN perdió las elecciones con Jaime Bonilla aquí en Baja California. Eso fue la realidad. Y después tuvimos este segundo episodio muy sonado, que la primera visita de Estado de nuestro presidente es a Donald Trump. Y ese famoso discurso en el cual se desvivió de elogios. No digo que está mal, que está bien, pero son dos episodios que están muy marcados. Ajá. Y curiosamente no hemos visto al día de hoy, a 40 días de que pudiera ganar John Biden o que siga en el poder Donald Trump, salvo estos comentarios típicos de Donald Trump que el muro lo vamos a seguir pagando. Pero ¿qué hemos visto de Joe Biden? Ha volteado aquí a México, verdaderamente ha hablado, escuchamos esto de renegociar cuestiones del TEMEC, pero verdaderamente, ¿cuál fue el mensaje que ahorita está dando la 4T? Para mí, el mensaje es, estamos con Trump. Así es. Esto se lo podría lanzar los vistas. Aquí Sí. está. Visa Carballido, Visa, ¿cómo están? Vámonos. Les podemos abrir el micrófono, no hay problema. Está. Muchas gracias. Bueno, pues mi comentario en este importante programa de Zona Franca, y el tema, pues obviamente también muy importante. Yo lo vería desde el punto de vista histórico, que nos convendría, mi forma de pensar, que Biden gane las elecciones, ¿sí? Porque habría una circunstancia favorable a México para cambiar la política interna aquí. La segunda es que yo ya no le creo a los encuestadores, ¿sí? Y ya han fallado tantas veces que es muy difícil que ahorita estén a 2 puntos o a 1 punto de diferencia uno de otro. Y yo hice mi encuesta muy personal. Le hablé a personas allá en Los Ángeles, California, y me sorprendí. Me sorprendí porque ellos están con Donald Trump, y es el pueblo evangélico, ¿sí? Y pregunté por qué al pastor o al ministro. Porque el Partido Demócrata va a estar en favor del matrimonio de sexos, de igualdad de sexos, ¿sí? Esa es una circunstancia que en la primera ronda de los primeros 4 años fue su inclinación del pueblo evangélico,
y me comenta que van a volverlo a apoyar. Yo le hacía ver que pues ha atacado mucho al pueblo mexicano, ha tenido una circunstancia de denostación, de una cuestión de separatista de los que viven allá en Estados Unidos, y realmente me dio argumentos que ellos están con Donald Trump, y pues como siempre se verá el 3 de noviembre la verdadera encuesta. Pero yo sí estaría muy contento que Biden estuviera en la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso le conviene al mundo. Este Donald Trump es muy belicoso. Yo estaba presumiendo que en estos días, con tal de llamar la atención, eso que ya vaticina un fraude en la cuestión electoral por correo, en que no va a reconocerlo. Es increíble la historia de los Estados Unidos que un presidente de la República, un presidente de los Estados Unidos, bueno, sí es una república, se atreva a decir esas circunstancias, el pilar de la democracia del mundo. Y según pues, los grandes, Maquiavelo decía, si tienes problemas en la casa, pues invéntate un problema fuera de casa para llamar la atención. Y este problema puede ser, yo siempre estuve preocupado de que declarara la guerra a Irán o a la propia China, ¿sí? Porque siempre andaba haciendo hace un mes ensayos militares en el Golfo de China. Muy riesgoso esas circunstancias de provocación. Creo que los chinos estuvieron más sensatos que el propio Donald Trump, que lo que yo pensé que quería era desviar la atención, y con ese tamaño de guerra, pues se pospone todo, las circunstancias de las elecciones por una prioridad que es la seguridad nacional, ¿sí? En fin, creo que la cuestión es, vamos a ver cómo se desarrolla para el 3 de noviembre, estaremos muy pendientes, pero yo sí le voy a Biden, ¿sí? Yo lo que veo, perdón, es que sí es importante el esquema geoestratégico que acaba de decir el colega Carballido. La geoestrategia es muy importante, todo cómo se mueven los ejércitos, las guerras, ha sido muy fuerte, pero combativo y violento. Mira, el Canelo, ese sí es un combativo de a de veras, ¿no? Ese le pones uno al frente y se lo acaba, ¿no? Aquí estamos hablando de diplomacia, de política y de elecciones, y los números que ustedes estaban mencionando sí son importantes. O sea, sí hay un cruce de información constante, como comentaba, la gente está interesadísima en todo el mundo, y se generan cortes de encuestas, de números que ayudan mucho. Pero no hay que olvidar que hay algunas cosas que son fundamentales, que fuera de lo que es la narrativa, el discurso, la presencia, como decía yo, la personalidad, las políticas, ¿no? Eso es muy importante. Una política que ha mantenido Trump y que ha hecho pública y que yo creo que nos afecta en las relaciones comerciales es que busca combatir el tráfico de drogas con una nueva DEA, y hasta tiene ganas de meter, se ve que tiene ganas de meter al bote a los de la antigua DEA, a Obama y a Hillary Clinton. O sea, sí están indiciados por muchas cosas terribles que hicieron. Más terribles, yo creo, que lo que dice el colega Carballido, y más terribles que lo que ha hecho el Canelo, Entonces debemos de ver esto, que ellos, la dirección que va a tomar Estados Unidos, este es un momento histórico por el direccionamiento. Es que los demócratas, que son la izquierda, diríamos que aquí en México son los de Morena o algo parecido, no es lo mismo, no filiales, ayuda a la gente con dádivas, les dan cosas para que ellos sigan siendo pobres, como aquí lo hace, como estaban mencionando, el gobierno mexicano. Pues también el gobierno mexicano forma parte de la política mundial y de las corrientes, y aquí se hace eso, dan dádivas.
los demócratas suben los impuestos. Lo acaba de decir Biden, yo voy a cobrar impuestos al que se vaya de Estados Unidos y que empiece a producir en otro país. Y a propósito de los temores de cerrar tratados de libre comercio con Europa que estaban mencionando. Y además, ellos creen que el Estado debe tomar una parte activa en la economía fuertemente, definir al estilo, ya saben quién, aquí en México, lo que está pasando con un llamado 4T, y ellos francamente son liberales, como bien se mencionó ahorita. Ellos han promovido el aparejamiento homosexual, tratando de que haya se pueda adoptar por las parejas homosexuales, ¿no? Las drogas, ya lo decía yo, ¿no? Y muchas cosas que han afectado a la mayoría moral de los Estados Unidos, que se asienta en muchas partes del sur de los Estados Unidos, en el Medio Oriente, etcétera, en muchos lados. Las religiones, como dijeron los protestantes, los evangélicos, los pentecostales, que son una gran cantidad, bautistas, metodistas. Todos los presidentes en Estados Unidos han sido de ese corte, con excepción de Kennedy. Kennedy fue un presidente católico y lo mataron los mismos católicos, los italianos, la mafia italiana. Aquí también tenemos a Biden, que es un presidente que él profesa la religión católica y bueno, su fórmula es Kamala. Qué mala Kamala, ¿no? Parece, ¿no? Y su apariencia, todos sus cejos, son así de mucho, es como una persona que hay que tenerle cuidado, francamente. Pues ella es de una tendencia, pues dice que es también cristiana, evangélica, protestante, pero también tiene otras religiones. Entonces, también el pueblo juega con las religiones. Los demócratas son liberales, ellos no tienen ese problema. Los republicanos, a la derecha, promueven el desarrollo empresarial de la gente, que la gente se desarrolle, buscan que haya menos impuestos, que ese dinero que va a los impuestos se vaya a la inversión. Eso a mí me gusta, no un Estado fuerte que determine, le voy a dar dinero a unos ninis, le voy a dar, no, eso es, qué barbaridad, y además dinero ajeno, porque es el dinero de los impuestos. Ellos buscan más inversión, más consumo, los republicanos, y son conservadores. Nosotros no podemos perder de vista ese perfil, inclusive dentro de la apariencia que tienen. Biden tiene una apariencia de sacerdote, ¿no? Calladito. Aparece Kamala, se sienta a su lado y como si fuera la madre, ¿no? Ahí, a ver qué se le ofrece a mi hijito. O sea, muy maternalista, y no se sienta atrás, se sienta de lado, viéndolo, a ver, checándolo, ¿no? Así. Son lenguajes corporales que hablan mucho del esquema que se maneja en la política y en el mensaje. Mucha gente sí ve a Biden como un peligro, como dice Trump, como un verdadero comunista o un procomunista. Son liberales, lo acabo de decir. Ahora, francamente, me parece que la mayoría moral en Estados Unidos, las religiones, católicos, judíos, hay musulmanes moderados, ¿no? También los cristianos en general, ¿no? Están pensando mucho el asunto, porque los medios son muy fuertes, lo que ha pasado con el racismo, ¿no? Las muertes, o sea, son criminales, hay gente muy fea. Los mexicanos no todos son buenos, los mexicanos, el 26% está con Trump, en alguna parte también de Los Ángeles, ¿no? Porque son grupos conservadores que buscan acomodarse en el desarrollo, tener estudios, escalar a las universidades, en los puestos de trabajo, puestos directivos. Hay latinos en Florida, está el senador Cruz, que quiso ser candidato a la presidencia por el republicano el periodo pasado. El grupo puertorriqueño y cubano o de Cuba que se asentó en la Florida es un grupo muy fuerte en los Estados Unidos, que se llama La Raza, ¿no? El Concilio de la Raza. Tienen fuerza. A mí me tocó en una ocasión, cuando cavilábamos el Telecan en Detroit, ahí en la ciudad donde Ford
hizo un milagro con la industria automotriz y construyó una torre de las Renaissance. Ahí estábamos hospedados, piso 40, se veía del otro lado el río, Canadá, las luces de Canadá, el río, perdón, el lago, que es enorme, es una parte muy angosta ahí donde estábamos. Hay un puente, hay un túnel que cruzan los autos, se va uno a pachanguear ahí a Canadá y estuvimos cenando. Pero ahí estábamos cabileando en los Estados Unidos por el Telcán. Y curiosamente los mexicanos estaban opuestos al Telcán. El grupo Grapes, el No Grapes, el grupo de Chávez, del líder Chávez chicano, estaba en contra. Tuvimos un debate fuertísimo, como dice Carballido, del tipo Canelo, ¿no? Que unos chicanos se pararon en los asientos y gritaban. Y bueno, nosotros éramos un grupo gubernamental de aquella época, en la época que estaba, ¿no? Y con gente del norte muy empresarial, y se armó ahí la cosa. Hubo la presentación de la película para el chocolate, esta que se hizo muy famosa, ¿no? Hablando del campo mexicano del pasado. Son anécdotas del carácter de los mexicanos, del carácter de los latinos, y estuvimos en una reunión en la suite, ahí arriba en el Renaissance, en la suite de uno del dirigente, del presidente del Concilio de la Raza, se llama. Todos los hispanos. Nos sentaron. Nos dijeron, ¿y ustedes qué quieren? ¿Qué quieren hacer? ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué ofrecen? Muy fuerte. El latino, el hispano ahora le dicen, muy fuerte en Estados Unidos. Y hay situaciones raciales también, pero el voto está muy dividido, francamente. Y va a haber fraudes, porque hay fraudes. Hay carruseles, como aquí en México había o todavía hay, electorales. Hay gente que usa su votación varias veces y vota aquí y allá. No hay un INE como hay aquí. Es muy liberal la votación. Entonces no se sabe qué va a pasar. Ahora con la pandemia, como están diciendo, una situación tan grave, ¿no? Que ha pasado a todo el mundo, pero no nos puede alejar de entender la economía, la seguridad de las naciones y el narcotráfico. Si me permiten, quiero abordar el tema de las relaciones comerciales en cuanto ustedes me digan. Perfecto. Y como dijo, ¿no? Este famoso novela de Laura Esquivel, esto está como agua para chocolate, ya está Eso. a punto de turrón. Y aquí recuerdo otro libro muy famoso, el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Sí. Un librazo, ¿no? Es, yo creo que de los pilares para comprender cómo piensa el vecino. Yo lo he leído varias veces, tengo un maestro, el doctor Rafael Arriaga, ya jubilado, ahí que me apadrinó en el doctorado. Y yo recuerdo varias discusiones que teníamos y en ellas siempre poníamos tres cosas sobre la mesa. El norteamericano siempre va a hablar de religión, el norteamericano siempre va a hablar de política y el norteamericano siempre va a hablar de dinero. Los temas que aquí en México pareciera que son opuestos, no hables de política, no hables de religión, no hables de fútbol, no hables de nada. Y allá no, allá sí les gusta discutir. Y allá es esta pluralidad, es este conocimiento, es esta herencia histórica de que la bendición viene en base al trabajo, no que la bendición va a caer del cielo, que ha consolidado a Estados Unidos en lo que es este epítome o monolito de la democracia del mundo, y que no olvidemos, son 30 años que se fueron desarrollando, y esa política y esas cuestiones es fundamental que nosotros lo veamos. ¿Por qué nace el INE en México? Son recomendaciones internacionales de gobernanza que se estuvieron plasmando allá. ¿Por qué nacen ciertos indicadores de evaluación del desempeño? ¿Por qué nacen muchas cosas que ahorita tenemos en todo nuestro país, en toda América Latina y en otras partes del mundo? Vienen de allá, vienen de la OCDE, vienen del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, que se consolida en el 95. O sea, no son cosas que nacieron de nosotros. Tenemos que comprender eso. Y tenemos que comprender que muchas veces, no porque las sedes estén en Washington, simboliza que ellos la van a manejar. Por eso es importante nosotros observar este proceso electoral.
porque este martes 3 de noviembre se deciden muchas cosas, no solo de ellos, sino de toda América Latina. Yo, así, con toda la confianza, podría decir que el que gane, sea Biden o sea Trump, va a irrumpir fuertemente en cómo estamos viviendo ahorita la vida económica del continente, ni siquiera de nuestro país, ya es del continente, es algo macro, es algo importante por la pandemia. Muchos especialistas económicos andan ahorita con el Jesús en la boca. Yo creo que esa es la mejor expresión para manejar esto, porque no sabemos qué va a pasar. Y imagínense que digan, ¿saben qué? Todos nos volvemos a encerrar en medio de las votaciones. Puede pasar. En Rusia hoy ya empezaron otra vez estas cuarentenas obligadas. En partes de Europa también. Entonces, ahorita que abrió el Vista, esta parte de las cuestiones comerciales, no sé si quisiera participar el maestro Jesús y después le cedemos la palabra al Vista para ya después hilar lo que serían las conclusiones. ¿Les parece? Muy bien. Sí, muy bien, Maestro gracias. Jesús. Sí, híjole, qué interesante tema, se nos está yendo el tiempo. No hemos hablado acerca de Biden. Biden tiene una desventaja muy fuerte, que es una baraja que van a aventar y la van a aventar fuerte. Esa demanda que tiene por abuso sexual. O sea, tu pasado te condena. Perdóname, pero eso yo creo que eso que están sacando ahorita, ahí me quedé con los 10 puntos. Cuando sacaron esa baraja, la gente empezó a bajar lo que es la credibilidad y la buena voluntad de una persona que me iba a cuidar, que iba a cuidarme del feroz Donald Trump. Pero ¿cómo me va a cuidar si eres un abusador sexual? O sea, ahí está. Y aparte que habíamos platicado, Biden no tiene si bien es cierto, viene de raíces pobres o de raíz trabajadora, de obreros, pero no tiene el carisma que se requiere. Hasta para ser presidente requieres carisma. Y no tiene esa carisma que tiene. En un debate lo va a destrozar Donald Trump. Lo va a destrozar porque no tiene esa fundamentación. No la tiene. Lo van a ver. Van a ver, ahí viene por ahí el primer debate y lo va a despedazar. Ahora sí va a aparecer el Canelo. Ahora sí va a aparecer el Canelo ahí. ¿Por qué? Por eso mismo. Entonces, les digo, no soy trompetista, o sea, no quiero que lo tomen así, al contrario, yo voy por el bien de México. Ojalá que el presidente que se llegue a quedar vea por los intereses de México, que al final de cuentas son todos y al final México. O sea, ellos van a ver por su pandemia, por su economía, van a levantar precios, ellos van a querer levantar todo lo que están ahorita devaluados. O sea, ojo con el petróleo, ojo con el dólar, ojo con las inversiones, ojo con la casa de bolsa, ojo con Wall Street. O sea, nos espera, aparte de la mini recuperación que tenemos el 2021, nos espera un clima muy gris, muy gris. O sea, si tú decías hace rato, maestro Aristóteles, que los economistas están preocupados, yo creo que todos los mexicanos estamos preocupados por lo que viene. No podemos seguir manteniendo un dólar a 20 pesos. Híjole, qué cruel es esto. Y es triste. Pero Estados Unidos nos lo va a poder poner hasta 25. Porque pues, la realidad mexicana es que ni nos ponemos de acuerdo en la economía. México se está también derrumbando. Y es triste. No, hay cosas que tenemos nosotros que reconstruir como país para poder seguir teniendo unas buenas relaciones. Sigo viendo que México tiene que provocar un cambio fuerte, para acabar lo mío, ¿no? Un cambio fuerte y regresar a los programas como ProMéxico, regresar a impulsar a la economía mexicana y mirar hacia el TLQ y hacia Asia. O sea, pero pues como tenemos cláusulas de no negociación en el TEMEC que nos amarran, eso es un panorama muy gris. Ojalá podamos salir de eso. Ojalá que sí, maestro Jesús. Y nomás le abonamos. Ellos tienen una inflación ahorita que va para arriba por esos dólares que hace rato mencionaron que anduvieron regalando. Ojo con eso. Y para no quitar el pie del renglón y ya por último ir con el Vista Miguel,
¿Viste, Antonio, qué opina de esto? ¿Qué siente? ¿Cómo lo ve? Pues sigo en la misma circunstancia, lo vemos de lejos porque no estamos viviendo dentro de la comunidad estadounidense, no tenemos el sentido, el palparlo, cómo está viviendo, solamente tenemos algunos indicios, como lo señalé en mi pasada intervención, y lo que nos dicen los editoriales. A mí me interesa mucho ver los debates, los 3 debates o 2 debates que vaya a haber, y ahí yo sigo apostando por Biden porque es necesario quebrar la 4T aquí en México. Gracias. Yo creo que fue muy contundente. Primer debate, este 29 de septiembre. Y a lo que tengo entendido, sí va a estar por el YouTube, o sea que no hay excusa para perderlo. O sea, va a poder ver. No, no ocupamos tener televisión norteamericana, y creo que también va a estar en varios sitios de información, CNN, entre otros. Sí. ¿Vista, Miguel? Sí, ¿Cómo la ve? me gustó mucho los comentarios que acaban de decir el maestro Hernández y el vista Carballido, sobre todo en el aspecto, lo que dice el maestro Hernández. Dice la moral, ¿no? Bueno, pues es que pues, el que tiene hijas, el que tiene hijos, el que ha creado a sus pequeños o tiene pequeños, no, pues es una cosa terrible lo que está pasando. O sea, hay textos ahí que al margen, pero que han llegado a Europa, salen de Europa exhibiendo a Hillary Clinton, a Obama, con cosas muy, muy desagradables, muy terribles. Yo creo que los mismos aztecas pues, se pondrían de pena viéndolos, ¿no? Aunque eran ellos una barbarie tremenda, ¿no? Eso de la moral es algo que está muy mal y la gente se está acostumbrando a verlo como algo normal. Aquí en México ocurre lo mismo. Acabamos de ver un video de Pío Pío, y no, no pasa nada, no es nada, no. A los demás sí. Y esa doble moral que vivimos en la actualidad en el mundo, ahora nosotros en la pandemia estamos observando más al mundo directamente, estamos más informados, estamos más pegados a los noticiarios, a las comunicaciones, a este tipo de reuniones que tenemos, y las cosas se están ventilando, la moral que le exhiben a Biden como la moral que se está exhibiendo en México, ya que ustedes insisten en abordar el tema nacional, ¿no? Directo, la política. Yo estoy de acuerdo, aunque no es mi objetivo grillar, no quiero grillar, pero es evidente que lo que le está pasando a la presidencia en México, al movimiento de la 4T, es que se está derrumbando por su moral, por su doble moral. Eso es terrible, y Biden está en ese camino, y está en el camino de tomar el poder con una doble moral, como estaba tratando de explicar la ideología de los diferentes partidos, ¿no? De las tendencias en los partidos demócrata y republicano. Eso es terrible. Aquí en México estamos sufriendo, yo siento que estamos sufriendo fuertemente esa doble moral, ese ataque a mucha gente. Yo no sé si sean, no sean, gentes de la caridad, ¿no? A los que atacan, ¿no? Probablemente no, ¿no? Yo creo que no, pero también no hay nadie inmaculado así en el gobierno para decir yo no estoy involucrado en eso. El otro, entonces yo estoy de acuerdo en que no se dé una doble moral, y Biden es el tipo de persona que parece mosquita muerta, como decía, ¿no? Sí. Con mucha mesura, ¿no? Como que él no mata un perdonavidas. Y bueno, eso es equivocado. Yo no acepto eso. Ahora, lo que decía el vista Carballido, yo creo que es producto de la desinformación. Es decir, Biden va a acabar a México. No, pues Biden está igual que México en la 4T, es un doble discurso, una doble moral. El demócrata es como Morena, dicen muchos que el presidente López Obrador, pues ya hablando, ¿no?, de lo que está pasando, se fue a la tumba cuando
fue a visitar a Trump. Miren, yo quiero decirles una cosa, francamente. Hay dos partidos en Estados Unidos, pero solamente hay una política y una economía, y es favorecer a los Estados Unidos. Aquí el problema son las tendencias, como decía, ¿no? El direccionamiento que están tomando. Nadie le va a hacer a México nada, no tiene nada que ver. Aquí el problema con México son las relaciones comerciales, están muy fuertes, muy pesadas. Voy a entrar en este. Bueno, concluyendo, entonces hay desinformación. Es decir, Biden va a destruir, aunque destruya al presidente, no. Los dos están en la olla, están muy mal, es más de lo mismo. Por lo mismo, yo no estoy a favor de Biden. Las relaciones comerciales entre individuos o empresas significan la actividad comercial entre un vendedor y un comprador, es un proveedor, un vendedor y un comprador, ¿no? Entre las naciones son los acuerdos comerciales y los importantes actualmente son tratados de libre comercio. Destacan sobre todo el de Estados Unidos con México en todo el mundo, bueno, y Canadá, ¿no? Ese es el tratado de libre comercio más importante y esa es la relación que nos va a llevar a hablar, como decía el maestro Hernández, del dólar, de la bolsa, de muchas cosas. Aquí hay una inquietud que nosotros percibimos, que es el mundo económico, el mundo de las finanzas y el mundo de las relaciones comerciales, que algunos nosotros no lo vemos, sabemos que estamos en la Vía Láctea, pero no la vemos. Hasta hay fotos, pero quién sabe, ¿no? Igual nosotros estamos inmersos en ese movimiento, pero no lo vemos con certeza, con claridad. Con México se busca la seguridad nacional a través de nuestro intercambio que se ha comprometido con las medidas contra la vulnerabilidad en la frontera. Obama desterró a 2 millones de mexicanos migrantes. Pero a mí me sorprende cómo la gente habla tan lindo de Obama, los mexicanos sobre todo, se embelezan con los demócratas, son unos pillos. Toda esa política de los demócratas ha desfavorecido a México, aunque, bueno, fueron republicanos los que impulsaron el TLC con la aprobación de Clinton, pero lo descuidaron. Fue una relación comercial descuidada durante 28 años. A los 10 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos impusieron el 402, el 404 del tratado para que se empezara a deslindar lo de los materiales que se agregan a los productos que van a nacionalizarse como mexicanos y van a llegar a Estados Unidos a través del libre comercio, 0 impuestos. Las reglas, ¿no? Las reglas de origen. Los que están interesados en los tratados de libre comercio, más o menos, yo no soy un experto, no soy un internacionalista, pero más o menos nos damos cuenta que fue un jalón de orejas y empezamos a ponernos en orden y surge el anexo 24, el anexo 31, para que las empresas empiecen a regularizar. Obviamente muchas empresas dedicadas a la maquila pues tronaron, ¿no? Actualmente con México se busca la seguridad de nuestras fronteras. Y el caso de que pongan los militares en las aduanas, ese es el punto. El señor López Obrador tiene una narrativa en su discurso en donde él dice cosas desinformativas, como decía, pero la verdad es de que los militares están en las aduanas porque es un requerimiento de los Estados Unidos para detener el narcotráfico. Y es un problema de seguridad nacional en Estados Unidos porque la gente se ha vuelto muy drogadicta ahí, corren un grave problema y México se ha vuelto el trampolín, el recurso, el conducto, ahí está el productor más fuerte para los Estados Unidos. Por Fíjate eso, que uno de los detalles más claros que va a haber en esta elección previo al debate va a ser la audiencia de García Luna. Ahí se va a apostar todo. Ahí se va a apostar todo. ¿Por qué? Porque el juez ya tiene la consigna. Ahí se va a ver la mano fuerte. Dicen en una encuesta, dicen que si Donald Trump anuncia que
que manda a pedir a este Felipe Calderón, gana las elecciones, pero de calle. De calle. ¿Por qué? Por los mexicanos que están tristes, que están enfurecidos por el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, ahí hay unas perspectivas que hay que detallar, ¿no? En cuanto a eso. ¿Cómo ves? Y es la política de Trump, es en contra de las drogas, o eso yo veo con claridad, Sí, ¿no? es que Y está, los militares en los puertos, porque estén descontrolado eso. Nosotros que somos gente decente no lo vemos, pero está desatado, hay números. Hace unas semanas, o una semana, Donald Trump y su gobierno atraparon a 2,000 pillos de las drogas en Chicago, donde se han confluido todos los casos. Es saber la ruta, confluyen a Chicago, 2,000 de volada y miles de millones de pesos, de dólares allá, los confiscaron. No sabemos ese dinero a qué campaña iba a dar, ¿no? Pero yo sí les quiero decir que Donald Trump me parece que está en contra de las drogas, México no. Aquí en México agarraron a 11, no a 2,000, y aquí es la mata. Ese es el problema del gobierno mexicano y ese problema que tiene con Trump. No es, Biden va a ser liberal, va a dejar que las cosas surjan como estuvieron surgiendo. Y esa situación es muy grave. Ahora, confluyen en Chicago, ya que estamos hablando de escenarios y cosas así, de prospectiva y preferencias. ¿Por qué confluyen en Chicago? Pues simple y sencillamente porque hay un grave problema, es de que la zona en donde Obama está más fuerte es en el estado de Illinois. Ahí es la base. Y me da mucha pena llegar a ese pensamiento, a ese escenario que yo me he formado, pero no, esas personas no hicieron nada. Y con el Tratado de Libre Comercio no hicieron nada, más que ese ajuste que se hizo a nivel mundial para las reglas de origen. Y actualmente el presidente Donald Trump lo que está haciendo es que nosotros con el TEMEC hagamos el cumplimiento del artículo 7 que nos lleva a la gestión de riesgos, a la gestión de cumplimientos, a la seguridad en las cadenas productivas, a la OEA y a muchos requerimientos para enderezar el comercio con México, para que sea un comercio más seguro, más completo, más concreto, gente profesional. Y eso no había estado pasando con los otros gobiernos, se estuvieron haciendo. Perdónenme, se estuvieron haciendo, estuvieron dejando pasar la bola, como dicen comúnmente, y ahora nosotros nos sentimos, bueno, los gobiernos mexicanos ni siquiera han echado a andar la sexta enmienda, y ya vamos a la séptima que entra en enero, y apenas vamos nosotros a introducirnos en este noviembre, a la sexta en enero, ya estamos en la séptima. Y hay un rezago. Es cierto que a nivel mundial el impulso con la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas se ha perdido, porque se acabó lo que conocíamos como la globalización, ¿sí? El libre comercio se ha restringido. Estamos en otro paradigma. Ya no es lo que estaba antes, hace 28 años. Debemos estar conscientes. Es como ahorita. Estamos en una pandemia. Se acabó el oficinismo prácticamente. Debemos ser sobrios y empezar a aceptar las cosas que estamos trabajando a teledistancia, que nosotros tenemos ya otro esquema, que estamos trabajando en casa, que estamos adquiriendo otro nuevo tipo de cultura, que nos estamos culturizando con lo que vemos como esta reunión que ustedes amablemente organizan y nos permiten participar. Está tomando otra forma esto. Hay que innovar. Y muchas gracias. No veo que nuestro gobierno lo esté haciendo. No, Es Aristóteles, porque es un esfuerzo tremendo para salir de una actitud, ¡ay, México! El presidente. No, eso se va a acabar, se los aseguro. Nosotros seguimos avanzando y sea el presidente que sea en Estados Unidos, espero que sea Trump. Va a seguir adelante, pero nosotros como pueblo vamos a tomar las cosas en serio. Y yo los invito a que no se desinformen, a que no vean las cosas con su sensibilidad que bien mostró Octavio Paz en sus libros que escribió, muy eruditos, Postdata y otros, bueno, pues que se leyeron en el siglo pasado,
donde reflejaban por qué los mexicanos actúan de esa manera. Yo los invito a que ustedes también reflexionen sobre lo que está pasando con las relaciones comerciales. Esto que pasa en las relaciones comerciales con el actual presidente y lo que se espera en las elecciones, si gana Trump, es que obliga a que México active acuerdos con la OMC que dejaron atrás, que se actualicen y que empiezan a trabajar y que tengan un combate efectivo a las drogas. Ustedes ven que nuestro gobierno hasta saludan a la mamá del Chapo. Eso es increíble, perdónenme, en cualquier parte del mundo, en cualquier moral. Eso no es. Lo que dicen de Biden, sus evidencias del grupo al que pertenece con los Clinton, eso no puede ser. Yo jamás votaría por ellos. Perdónenme, tengo familia. Gracias. Pues muchas gracias. Ahí disculpe la interrupción, pero es que nos acercamos ya al final. Era como el típico reloj. Pero algo muy importante, y voy a rescatar este último comentario aquí el viste Miguel. Los regionalismos, ese es el futuro, ese es el hoy. Ya estamos ante fronteras que están regionalizadas y somos parte de una región y tenemos un socio. No sé. Quedaría entonces la invitación a nuestros invitados, y si me lo permiten, de qué les parece si agendamos después de este martes 3 de noviembre, pues la plática sobre quién ganó. ¿Qué les parece? Sí, claro, claro. Estamos hoy 25 de septiembre, va a ser el martes 3, sería el viernes 5 de noviembre, aquí en su espacio Zona Franca. Aquí está el director Carlos López, invitamos aquí al Luis Antonio Carballido, Miguel, a usted, maestro Jesús, y lo comentamos, porque creo que es algo que, lo vuelvo a repetir, nos va a impactar. Nos está impactando y nos impactará. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, comentario de nuestros invitados. Aquí leo felicidades, son debates muy importantes. Queda el micrófono abierto para algún último comentario antes de despedirnos. Yo comento al final nada más un detallito que se nos pasó hablando de Donald Trump, o sea, de lo agresivo que es también. Él no cree en las instituciones, se me figura alguien, pero no cree en las instituciones, o sea, está rompiendo con los acuerdos de París, de la paz. No quiere que nada también con la OMC, desconoce, y así, ¿no? El problema, y habría que hablar que seríamos extendernos larguísimo, vendría a ser, ¿qué fue con nos tendríamos un cuestionamiento así? ¿Quién fue el culpable de la pandemia? ¿Los chinos o los americanos en crisis? Ahí se los dejo, porque en un futuro eso va a ser un cuestionamiento muy fuerte. Yo creo que el del problema real de la pandemia es Gatell. No lo ha terminado y sigue diciendo que éxito, éxito. Oye, es el doble discurso. Esa es la desinformación más grande. Esa es la tomadura más tremenda al pueblo mexicano después del robo del territorio nacional. Y si es cierto lo que dices de referente a Donald Trump, sabes que lo he estado analizando. Me parece que nuestro Tratado de Libre Comercio va a empezar a despuntar más allá de la OMC. La OMC ya es un cinturón. La OMC es una camisa de fuerza igual a la Organización Mundial de Aduanas, además de talla chiquita. Y te digo una cosa, maestro, me da pena, pero he tenido que corregir el documento que la OMC sacó para clasificar los materiales del COVID-19. Como 7 elementos, y a simple vista no son lo mismo, no están en lo mismo. Ya no hay gente de ese calibre que hubo en el siglo pasado. Tenemos que empezar a repensar las cosas, y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá es una organización poderosísima y puede surgir todavía más fuerte. La ONU nos queda ya, bueno, la ONU ha perdido mucho piso,
pero las organizaciones surgidas de la ONU ya no tienen funcionamiento, no tienen autoridad, perdón, ¿no? Dicen, están debatiendo quién va a ser el presidente de la Organización Mundial de Comercio. Y los expertos, perdón, que yo me ponga en ese plan, es indebido, yo creo, pero dicen, es que va a ser una mujer. Ah, pues muy bien. ¿Es la coreana o es la de quién? Bueno, yo lo que pregunto es, ¿el fracaso de la Organización Mundial de Comercio es porque Trump le hace el feo? No, el fracaso de la Organización Mundial de Comercio, hablando de relaciones comerciales, es porque no han podido poner en orden a China. Señores, dicen, es que va a ser una mujer va a poner en orden a China, adelante. Pero no tienen ese proyecto. Su proyecto es otro. Estamos viendo la paja. Hay que meternos al bosque, hay que buscar el árbol, hay que ver el universo de lo que está ocurriendo. Y es un fracaso tremendo de la Organización Mundial de Comercio, que le dio toda la beligerancia a China sin el cumplimiento debido. Y no hay quien lo pueda controlar. Perdone. Son los mayores difusores de drogas terribles, dirección México hacia Estados Unidos. Y díganme si no. ¿Y quién lo para? Nadie. La Organización Mundial de Comercio perdió su autoridad moral, así como perdió su autoridad moral Biden con lo que dicen, como López Obrador con su hermano y todo lo que pasa a su alrededor y todo su rollo equivocado, ¿no? Tratando de destruir las instituciones. Donald Trump no está destruyendo la OMS se destruyó solo. El Tratado de París, que pues viene allá de Al Gore y un esfuerzo muy tremendo por hacer algunas cosas, está fracasado no por Trump, sino por lo que hicieron los Obama, lo hicieron la Hillary Clinton en la guerra del Golfo. Ese es el problema. Nosotros tenemos que adentrarnos más como gente del comercio exterior para ver la razón de las cosas. Y sí, indebido, la verdad nos parece muy, muy, muy indebido, ¿eh? Pero esa es la verdad. La OMC fracasó porque no ha podido controlar a China. ¿Saben por qué? Porque se sujetó a ese grupo político de 28 años que no la dejó actuar, que apoyó a China y que se llevó todas las industrias allá y ahora las quieren sacar, pues es un problema, ¿no? Obviamente es un problema. México, en esas relaciones comerciales que están surgiendo del nuevo esquema de Trump, se ve beneficiado, pero parece que nuestro presidente al revés quiere desbeneficiarnos. Ustedes díganme, ¿eh? Igual ya estoy manoteando aquí. Sí. Oh, excelente, gracias. Y es un gran tema, ¿eh? Ya yo cierro, no sé, Vista Carballido, si tenga algún comentario, pero yo cierro diciendo que solamente es un gran tema ese de la OMC, ¿eh? Es un gran tema que nadie lo ha tocado, ¿eh? La desaparición de la OMC, por la debilitación. Perdón, Vista, ya me voy, yo ya también. Yo nomás les invito a que vean un documental de Netflix que se llama Todo es Público, ¿sí? Es un extraordinario documental y pues lo recomiendo. Muchas gracias, Vista Carballido. Vista, aquí al Vista Miguel Ramírez, al maestro Jesús Hernández, a todos nuestros invitados. Un gusto, la verdad, muy amena la plática. Se nos va una hora. Aquí yo creo que nos podemos aventar 4 horas y estaríamos muy a gusto. Queda la invitación para dialogar sobre qué pasó con las elecciones. Ya sabemos, ya hay fecha. Aquí la organizamos con nuestro director Carlos López. Y de nuevo, si también me lo permiten, podríamos a lo mejor organizar el de la OMC. Aquí levanta la mano el director Carlos López. Un comentario, licenciado. Sí, yo... Adelante, ¿no? Y sutilmente agradecerles a todos los invitados, Jesús, obviamente a los Vistas, Antonio, Miguel, un placer, desde acá, desde la ciudad más al norte, Mexicali, estamos pegadísimos y la influencia, si para allá se siente, imagínense aquí en la frontera. Es un tema bastante candente, nos encanta y no termina aquí, sino sería una parte más que hay que revisarla tal cual como lo menciona después de las elecciones y seguir en contacto porque ese tema de la OMC indiscutiblemente lo podemos integrar en el calendario y ojalá podamos contar con la presencia de ustedes.
Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, licenciado Carlos López, director. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Aristóteles. Gracias. Excelente programa. Maestro Gracias. Hernández, gracias. Pues Ahí esto está. fue Zona Franca. Los invitamos a estar pendientes de la próxima presentación. Este es su espacio para la opinión del comercio y aduanas, traído por Escomex. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Ya saben, 29 de septiembre, primer debate. Gracias. Hasta luego. Bye. Buenas noches. Buenas noches, Telmo. Hasta luego, Noches. muchachos. Hasta luego. Hola, Gracias, Guido, muchas Jesús gracias. y el Carlos. Miguel Carlos, Aristóteles. chico, gracias. Ay. Aristóteles, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Chao.